tequila, y grandes artistas ahora tienen sus propias marcas. Nosotros, bueno, ahora estamos en Tequila, Jalisco, pero estamos conformados también, ya tenemos una ruta del tequila que también permite que los visitantes y que la gente pueda recorrer las destilerías de 7 diferentes pueblos de Jalisco que están unidos a esta ruta, y que, bueno, no solamente es Tequila, pero son Amatitán, Zagualulco de Mercado, Magdalena, Arenal, que son los pueblos que conforman esta ruta en donde se encuentran tantas destilerías. Obviamente Tequila, Jalisco, habemos 27 destilerías en el pueblo, que es un pueblo mágico, un pueblo que ahora ya recibe una cantidad muy importante de visitantes. Solamente José Cuervo el año pasado, en nuestro producto turístico, en Mundo Cuervo, que es ahora Tequila Espíritu de México, recibimos 180,000 visitantes, programando para el año 2020 recibir 1 millón de visitantes. Y es porque cuando la gente habla de tequila, es ir a conocer y a vivir la experiencia del tequila. Todo esto obviamente nace desde 1758, en donde comenzamos nosotros a elaborar tequila, y bueno, no fue hasta los años 1940, cuando empezamos a exportarlo, pero desde ese momento ha crecido mucho, y aunque todavía como categoría somos muy pequeña comparado a otras bebidas como es ron o whisky o vodka, eso solamente nos hace saber y sentir que sí hay un área de crecimiento muy importante en el mundo. Y ahora, junto a bebidas prehispánicas que están tomando cada día más importancia, como es el mezcal, la raicilla, obviamente el sotol y el pulque, estamos ahora, el tequila, posicionando todo esto y hablando de todas estas bebidas que obtienen o que están ahorita ya trabajando en una denominación de origen como lo tiene el tequila, para poder ser también reconocidas como bebidas mexicanas y poder exportarlas y también posicionarlas en el mundo. Por ejemplo, ¿qué sabor debe de tener el tequila? ¿Qué sabor? Sí, fuerte, dulce, ¿cómo debe ser? Ahora sí que esa es una pregunta muy interesante, porque el tequila, obviamente existe tequila blanco, reposado, añejo, extra añejo y tequila joven. Cada uno de estos tequilas tiene, una de estas clases tiene unas características muy importantes. Un tequila blanco es un tequila que tiene el sabor y tiene de la tierra, es cítrico, es un sabor que es muy natural. Cuando un tequila es reposado, quiere decir que tiene un mínimo de 2 meses, un máximo de 1 año en contacto con barricas de madera, y esto hace que ya tenga un poco de ese sabor de madera, que lo hace a lo mejor más dulce, pero son aromas y son sabores más herbales que cítricos o frutales, como lo es el blanco. Un tequila añejo que ya tiene contacto con madera, mínimo 1 año, máximo 3 años, obviamente adquiere el sabor, el aroma y el color de la madera, que nosotros utilizamos roble blanco francés y americano, y esto hace que el tequila, que además esto es algo que es muy importante, comparado a otras bebidas, el tequila tiene la característica de que roba muy fácil y muy rápido estas bondades de la madera, y entonces ya tiene un sabor obviamente de madera. Un tequila extrañejo que ya es mucho más fuerte el sabor de la madera, para la gente que le gusta el coñac, que le gusta obviamente los whiskies. Sí es el tequila extrañejo un producto y un tequila que va muy de la mano de un coñac por lo amaderado. Y un tequila joven, que es un maridaje de un tequila blanco con reposados y añejos, es este blend que se hace y que obviamente adquiere características muy especiales. También es muy suave, pero es un tequila que es más fácil para combinar que para beberse derecho. Tequila blanco, reposado, añejo y extrañejo, obviamente nosotros lo recomendamos beberse solo, no mezclado, y además, como sabemos, el Consejo Regulador del Tequila exige que para ser llamado tequila
la bebida debe de contener un 51% de azúcares provenientes del agave azul, Tequila Weber. El otro 49% de azúcares pueden venir de caña de azúcar, de melazas, pueden ser otros azúcares. Sin embargo, cuando la etiqueta dice 100% de agave, quiere decir que todos los azúcares provienen de esta planta. Cuando la gente pregunta que si es mejor un tequila 100% de agave o un tequila, obviamente que un tequila 51-49, la respuesta es muy fácil, depende cómo lo vas a beber y el momento en que lo vas a beber. Si nosotros vamos a preparar margaritas o vamos a hacer cócteles, obviamente no es necesario tener un tequila que sea 100% de agave. Es como el whisky cuando viene de single barrel o cuando es un whisky que es un blend. Lo mismo sucede con el tequila. Cuando el tequila se va a beber derecho, sí es mejor y sí se recomienda un tequila 100% de agave. Y cuando es con cócteles, no es necesario porque ya se van a agregar otros azúcares o se va a agregar miel o algún jarabe o algún sabor. Entonces, por eso no es necesario precio-calidad ingerir o mezclarlo con un tequila 100% de agave. Pero ahora sí, que la gente es como los perfumes, ¿cuál es el mejor tequila? El que te gusta. Oye, Alicia, ¿cómo andamos en el mercado nacional? Como hemos estado viendo que en México se está consumiendo mucho las bebidas importadas, hablando de whisky, de ron, que están teniendo mucho auge y esto cómo le está pegando al tequila dentro del propio mercado nacional. Afortunadamente el tequila año con año va creciendo en consumo nacional. Sin embargo, tienes razón, las bebidas, pero eso es modas, cuando vienen el whisky o el coñac o ron, son modas. Pero lo que sí es muy estable es el tequila. El tequila no deja de consumirse y de crecer, que a lo mejor no son los rangos tan grandes de crecimiento comparado a otras bebidas cuando son modas, pero sí hay un continuo crecimiento del tequila. Y es a nivel nacional, en el sur, en el norte y en el centro de México. Obviamente hay estados que son mucho más fuerte el consumo de tequila, como es Jalisco, como es el occidente del país, pero también el centro de México. Y el norte para nosotros es un mercado muy atractivo y muy interesante porque día a día va creciendo. Se me tocó tequila. Yo creo que sí. Va a haber hoy una plática a las 5 de la tarde y mañana a las 7 de la tarde. Ahí en la... Sí, ahí va a estar. Bueno, va a ser un evento ahí privado, pues. Se hicieron algunas invitaciones. O sea que no puedes ir.